Mi nombre es Peralta Copatiti Lisset y en este video se hablará del tema de elasticidades. La elasticidad es la medida de la variación porcentual que padece una variable y al darse un cambio en una variable x de la siguiente ecuación, sea y la cantidad demandada u ofertada y x el precio, tenemos que al darse una variación en el precio de un producto, también se llegará a dar una variación en la cantidad demandada u ofertada de dicho producto. Por tanto, la elasticidad no es más que la magnitud de dicha variación. En conclusión, la elasticidad es la medida de cómo responden los compradores y vendedores a cambios en las condiciones del mercado. Factor número 1. Se sabe que un bien es un elemento material o tangible que está destinado a satisfacer las necesidades que las personas lleguen a tener. Existen muchos tipos de bienes, los cuales se estudiará en el punto número 3. Factor número 2. La magnitud de la elasticidad también dependerá de la cierta cantidad del ingreso total que se planea utilizar para la compra o venta, o más propiamente dicho, para la demanda u oferta de uno o varios productos. Factor número 3. Bueno, supongamos la disminución del precio de una olla eléctrica, lo cual provocará que muchas personas lo quieran. En ese momento, la cantidad demandada del producto será alta. Sin embargo, al transcurrir el tiempo, probablemente la cantidad demandada sea menor, al igual que la magnitud de la elasticidad. Esto no pasará siempre, quizá en otro caso sea aún mayor. Los tipos de bienes se pueden clasificar de la siguiente manera, según su escasez. Estos a la vez son bienes libres y bienes económicos. Los bienes libres son los bienes ilimitados y por ello están disponibles para todos. Por ejemplo, la luz del sol o el aire. Los bienes económicos son todos aquellos que tienen un precio. Según su funcionalidad, se distinguen bienes de consumo y bienes de capital. Los bienes de consumo a su vez se clasifican en bienes de consumo duraderos, los cuales tienen un uso prolongado en el tiempo. Por ejemplo, los aparatos eléctricos o la TV. Y los bienes de consumo perecedores, los cuales desaparecen una vez consumidos. Por ejemplo, los productos alimenticios. Los bienes de capital son llamados también bienes de producción, los cuales generan otros bienes. Por ejemplo, las máquinas eléctricas o las máquinas de trabajo. Según su grado de transformación, se distinguen en bienes intermedios y bienes finales. Los bienes intermedios son los que se emplean para ser transformados o incorporados para la producción de otro bien. Por ejemplo, los ingredientes para un queque o los materiales de construcción. Los bienes finales son aquellos que ya son aptos para el consumo. Por ejemplo, el queque o varios muebles. Los bienes intermedios y finales pueden ser confusos, ya que para algunas empresas o entes un bien intermedio puede ser final y viceversa, según su facilidad de acceso. Pueden ser bienes públicos o bienes privados. Los bienes públicos son aquellos donde ninguna persona es excluida de su utilización. Puede ser un parque o una biblioteca. Los bienes privados. Estos bienes tienen un uso particular. ¿Por qué? Porque estos ya están posesionados. La moto de una persona o la casa de una familia. Según la renta, tenemos a los bienes normales y bienes inferiores. Los bienes normales son aquellos bienes donde su demanda aumenta ante el aumento del ingreso de la persona o consumidor. Estos a su vez se clasifican en bienes de lujo, donde la aceleración del consumo de este tipo de bien es mayor a la aceleración o aumento del ingreso del consumidor.
Como ejemplo tenemos a automóviles, yates, joyas o todo aquello que tenga un precio elevado. Y bienes de primera necesidad, los cuales son esenciales para la supervivencia de las personas. Sin embargo, ante un aumento del ingreso del consumidor, la aceleración del consumo de estos bienes son lentos, porque quizá esa necesidad que se tenía ya estaría cubierta con nuestra anterior renta. Como ejemplo tenemos el pan de cada día, cereales y demás. La clasificación de los bienes normales dependerá del país en el que nos encontremos. Bienes inferiores. Son bienes donde su consumo disminuirá ante un aumento del ingreso de los consumidores, porque al tener más ingresos se prefiere productos de mayor calidad. Por ejemplo, la comida rápida, la cual será reemplazada por una comida que quizá cueste más, pero es saludable. Según su grado de satisfacción, tenemos a los bienes complementarios. Estos son bienes que se consumen conjuntamente, es decir, que no es posible consumir uno sin consumir el otro. Como ejemplo tenemos los siguientes. Sin embargo, si llegara a disminuir la demanda del lápiz, también lo haría la del borrador. Bienes sustitutivos. Son aquellos bienes que pueden satisfacer la misma necesidad que otro. Por ejemplo, la miel puede reemplazar al azúcar sin ningún problema, o el café puede ser reemplazado por el té. Sin embargo, al disminuir la demanda de uno, aumenta la del otro. Bienes independientes. Son bienes que no están relacionados uno con el otro. Tenemos a cosméticos de belleza. Si llegamos a reducir el precio de este producto, no será relevante para la demanda de los libros. Continuando con el tema de elasticidad, conoceremos lo que es la elasticidad precio de la demanda. ¿En qué consiste? Consiste en apreciar cuánto cambia la cantidad demandada cuando el precio cambia. Los valores que puede tener son igual a 0 se lo llama perfectamente inelástico, menor a 1 se lo conoce como inelástica, igual a 1 se lo conoce como unitaria, mayor a 1 se lo conoce como elástica y infinito se lo conoce como perfectamente elástico. Ahora también tiene su gráfica correspondiente cada uno de estos valores tiene su gráfica correspondiente en la gráfica de precio versus cantidad. Continuando, elasticidad precio de la demanda. ¿Cómo se calcula? Se calcula por la variación porcentual de la cantidad de la demandada sobre la variación porcentual del precio. Bueno, si nos ubicamos en el gráfico de cantidad versus el precio en la curva de la demanda, podemos notar algo que notamos que esta elasticidad precio de la demanda siempre va a ser negativo. Por lo tanto, se debe, al hacer el análisis anterior, que si es elástico, inelástico, etcétera, se lo debe analizar siempre con valor absoluto, pero teóricamente siempre es negativo. Elasticidad punto de la demanda, ¿en qué consiste? Es la elasticidad precio de un determinado punto de la curva de demanda. Se calcula sustituyendo la variación del precio sobre la variación de la cantidad en la fórmula de la elasticidad precio de la demanda por la magnitud de la pendiente de la curva de demanda en ese punto. Entonces la elasticidad punto se determina mediante la relación entre precio y cantidad, pero de ese punto, multiplicado por la relación de 1 sobre la pendiente. Elasticidad arco de la demanda, ¿en qué consiste? Mide el grado de respuesta de una variable calculada entre dos puntos de una función. ¿Cómo se calcula? Para calcular la elasticidad arco se toma como referencia un punto medio entre el precio inicial y el precio final. Su gráfica es la siguiente y la fórmula es la siguiente. Elasticidad cruzada de la demanda, ¿en qué consiste? Mide la sensibilidad de la demanda de un bien ante el cambio del precio de otro bien. La interpretación de valores que puede tener son los siguientes. Tiene un valor mayor a 0, es decir, es positiva, serán bienes sustitutivos. Por ejemplo, y el ejemplo más sencillo sería la Coca-Cola con la Pepsi. Es negativa, es decir, es menor a 0, son bienes complementarios, que se complementan obviamente. Por ejemplo, la gasolina con el auto.
y es igual a cero cuando son bienes independientes que no tienen nada que ver uno con el otro. Como se calcula, es la variación del cambio de la demanda del producto A sobre la variación del cambio del precio del producto B. La fórmula correspondiente. Gracias. Elasticidad de ingreso de la demanda. La elasticidad de ingreso de la demanda o renta de la demanda nos indica cuál va a ser la incidencia en magnitud de la cantidad demandada dado un cambio en el ingreso, ya sea que este ingreso es negativo o positivo. Y se define como la cantidad o la variación porcentual de la cantidad demandada sobre la variación porcentual del ingreso, ¿no? Y podemos nosotros identificar muchas situaciones que se dan en este caso, ¿no? Por ejemplo, cuando se percibe un cambio positivo en los ingresos y la cantidad demandada no cambia, se dice que el bien es neutro, ¿no? Y acá hemos denotado como Q a la 0 para denotar que la cantidad demandada no varía, aunque sí existe una variación en el ingreso, en este caso una variación positiva, ¿no? Como vemos en esta parte. Entonces, para entender mejor esto vamos a plantear un ejemplo, analizando un producto como la sal. La sal es un producto que se utiliza mucho en la preparación de alimentos, ¿no? Si queremos preparar un producto que requiere de sal, vamos a necesitar una cantidad específica de sal para preparar ese alimento, ¿no? Y esta cantidad específica de sal no va a depender del ingreso que nosotros tengamos. Si tenemos un ingreso mayor, no significa que le vayamos a poner una cantidad mayor también de sal a nuestro alimento. O si tenemos un ingreso menor, no significa que le vayamos a poner una cantidad menor también de sal o una cantidad ínfima, tomando en cuenta que se utilizan muy pocas cantidades de este producto, ¿no? También tenemos una gráfica de precio versus cantidad demandada, ¿no? Con una curva de demanda con pendiente negativa, ¿no? Y esto nos indica también que un aumento en los precios puede significar una caída en la cantidad demandada, ¿no? Esto es de esta manera. Entonces pasamos a una siguiente situación, a esta situación, ¿no? Cuando existe un aumento en el ingreso y un aumento en la cantidad demandada, se concluye que el bien es normal o de lucro. Cuando tenemos mayores ingresos, pensamos siempre en comprarnos alimentos o ropa. Esto es bastante común, y entrando en un ejemplo, vamos a pensar en comprarnos alimentos o ropa, ¿no? Por eso se dice bien normal, es muy normal pensar de esta manera. Pero, ¿qué pasa si la variación porcentual del ingreso es todavía mayor, es todavía más significativa? Vamos a pensar en comprarnos artículos que se denominan de lujo, ¿no? Un bien de lujo son aquellos como obras de arte, por ejemplo, coches de lujo, o un celular de última generación como un iPhone, o qué sé yo, ¿no? Muchos productos que son para mercados de alto poder adquisitivo, que requieren de mucho ingreso y mucho dinero, como podemos ver acá, ¿no? Y podemos ver también que hay un aumento en la curva de demanda, lo que significa también un aumento de la cantidad demandada, ¿no? Esto es también de esta manera. Vamos a pasar a la siguiente situación. La siguiente situación nos dice que cuando existe un aumento en el ingreso, pero una disminución en la cantidad demandada, se concluye que el bien es inferior, ¿no? El comportamiento general de las personas es que cuando obtiene mayores ingresos, la variación porcentual del ingreso, cuanto mayor es, la gente piensa menos en los productos baratos, ¿no? Los productos baratos tienden a bajar la cantidad demandada, ¿no? Entonces, esto también se da mucho en el mercado. Entonces, podemos acá decir que hay una caída en la curva de la demanda y también una curva en la cantidad demandada, ¿no? Esto se puede identificar también de esta manera, es muy recurrente en el mercado. Por último tenemos
otra situación, la elasticidad-precio de la oferta. La elasticidad-precio de la oferta nos indica cuánto varía la cantidad ofrecida dada una variación en los precios y se define como la variación porcentual de la cantidad ofrecida sobre la variación porcentual de los precios, ¿no? Tenemos también una gráfica de precios versus cantidad ofertada y podemos identificar aquí que un alza en los precios puede significar una alza también en la cantidad ofertada u ofrecida, ¿no? Esto también significa que una baja en la cantidad, en los precios, perdón, puede significar una caída en la cantidad ofertada, ¿no? Entonces tenemos aquí también situaciones que son bastante interesantes de analizar. Por ejemplo, la elasticidad-precio de la oferta depende de la flexibilidad que tengan los vendedores para cambiar la cantidad de bienes que producen, ¿no? Por ejemplo, los terrenos que dan a la playa, que están cercanas a la playa, tienen una oferta inelástica. ¿Qué quiere decir esto? Que es casi imposible producir más de estos bienes, ¿no? Es muy difícil producir más de estos bienes, ¿no? Por otro lado, los bienes manufacturados, como los libros, los televisores, los automóviles, tienen ofertas elásticas, porque ante incrementos en el precio la cantidad ofrecida puede aumentar debido a que las fábricas pueden trabajar más tiempo para producir más, ¿no? En casi todos los mercados, y esta es otra situación también bastante interesante, en casi todos los mercados un determinante clave de esto de la elasticidad precio de la oferta es el periodo que se está considerando. La oferta es usualmente más elástica a largo plazo, ¿no? Es decir, un mayor plazo nos dice que la oferta es más elástica, ¿no? Porque durante periodos cortos las empresas no pueden modificar fácilmente el tamaño de sus plantas para producir más o menos bienes. Por tanto, a corto plazo la cantidad ofrecida no responde mucho al precio. Por el contrario, durante lapsos largos las empresas pueden construir nuevas plantas o cesar algunas plantas viejas. Además, es posible que lleguen empresas nuevas al mercado y que cierren empresas que tenían muchos años de operar. Por esto, a largo plazo, la cantidad ofrecida responde sustancialmente a cambios en el precio. Y con esto concluyo. Eso es todo por mi parte. Bien, ahora para continuar con el tema, a continuación yo voy a resolver dos ejercicios en los cuales nos pide obtener la elasticidad. El primer ejercicio dice, si la curva de demanda es el precio igual a 80 menos la cantidad demandada sobre 20, obtener la elasticidad en valor absoluto, cuando la cantidad demandada son 1000 unidades. Ahora, lo primero que debemos hacer es establecer nuestras ecuaciones, donde nuestra ecuación 1 proviene del enunciado, el cual es la curva de demanda, y nuestra ecuación 2 es la fórmula que utilizaremos de la elasticidad, la cual ya viene definida, que dice que la elasticidad es igual a la diferencial de la cantidad sobre la diferencial del precio por el precio sobre la cantidad. Ahora lo que debemos hacer primero es hallar el precio, y esto lo hacemos de una manera sencilla, reemplazando la cantidad demandada, que es igual a 1000, en la ecuación 1. Operando obtenemos que el precio es igual a 30. Ahora lo que debemos hacer es despejar la cantidad demandada de la ecuación 1 con la finalidad de que luego vamos a hallar con esto la diferencial de la cantidad sobre la diferencial del precio, que es en este momento la única incógnita que tenemos en nuestra ecuación 2. Ahora, despejando y resolviendo, obtenemos que
la cantidad demandada es igual a 1600 menos 20 veces el precio. Ahora podemos tranquilamente proceder a derivar y obtenemos que la diferencial de la cantidad sobre la diferencial del precio es igual a menos 20. Reemplazamos los datos obtenidos en la ecuación 2 y operando obtenemos que la elasticidad es igual a menos 0.6. Ahora, el problema nos pidió en valor absoluto, así que la elasticidad sería igual a 0.6, lo cual nos indica que es inelástica. Y ya sabemos que la demanda de un bien es inelástica cuando la reacción de los consumidores ante un cambio en el precio no es significativa. Ahora, vamos a resolver el ejercicio 2, el cual dice, si tomamos en cuenta que en una tienda hay un producto X y el precio y cantidades iniciales de este producto son el precio inicial igual a $5 con una cantidad inicial de 300 unidades. Y tiempo después el precio y cantidades cambian, siendo que el precio 2 sube a $7 con una disminución en la cantidad que baja a 230 unidades. Determinar si la elasticidad es elástica, inelástica o unitaria. Bien, ahora para resolver este ejercicio solo tenemos que aplicar una fórmula, la cual ya está establecida, en la cual nos dice que la elasticidad es igual a la cantidad 2 menos la cantidad 1 sobre la cantidad 1 y todo esto sobre el precio 2 menos el precio 1 sobre la cantidad 2. Ahora, lo único que debemos hacer es de reemplazar los datos en esta ecuación y en este punto tenemos que decir que es la variación porcentual. En otras palabras, podemos indicar que la cantidad ha disminuido un 23% y el precio ha aumentado un 40%. Y ahora, terminando de operar esto, obtenemos que la elasticidad es igual a menos 0,575. Pero la elasticidad por lo general pide un valor absoluto. Así que la elasticidad sería igual a 0,75, lo cual nos dice que es inelástica. Y como ya lo había dicho antes, la demanda de un bien es inelástica cuando la reacción de los consumidores ante un cambio en el precio no es significativa. Mi nombre es Renato Manuel Alberto Nina y continuaré con la exposición de la elasticidad. Este ejemplo nos da una tablita. Nos da tres diferentes productos o bienes de dos diferentes años, cada uno con las cantidades y los precios de cada uno. Ahora nuestra referencia o punto base será el café. Primeramente relacionaremos el café con el chocolate. Para calcular la elasticidad cruzada de la demanda, tendremos la ecuación que es la variación porcentual de las cantidades de B respecto a la variación porcentual de los precios de A. En este caso, A será el café y B el chocolate, donde vamos a nuestra tablita y reemplazamos los datos. 15 menos 10, que este es el valor de las cantidades del año 2 y el año 1 del chocolate. Y abajo está la relación del café, 1000 menos 800, que es las cantidades, los precios del chocolate de 2 años diferentes. Esto nos da un valor positivo. Número 2, donde podemos interpretarlo que estos son bienes sustitutos, porque si se aumenta el precio del café, entonces estaríamos aumentando el consumo de chocolate. Un ejemplito, podríamos decir que si una libra de café aumenta su precio, nosotros vemos como mejor opción comprar más chocolate, debido a la elevación de café. En otras palabras,
ya que por cada 1% de que varíe el precio del café, las cantidades de chocolate aumentan un 2%. Ahora veremos con relación a la leche. De igual manera, usando la misma fórmula, el café en la parte inferior no varía nada. Es 1000 menos 800 sobre 800, una cantidad porcentual. Pero arriba, donde son las cantidades de leche, 20 menos 40 sobre 40. Es lo único que varía acá. En este caso nos da un valor negativo, un menos 2, que quiere decir que son bienes complementarios. Si sube el precio de café, dejamos de consumir café. Por lo tanto, podríamos decir que vamos a dejar de consumir la leche. Estos dos podríamos decir que van de la mano. En otras palabras, ya que por cada 1% que varíe el precio del café, las cantidades de leche disminuyen un 2%. Ahora hablaré de un segundo ejemplito, un ejercicio respecto a la elasticidad en el ingreso de la demanda. Tenemos el ejemplo que dice: cuando el ingreso de un consumidor es de 1250, se compran 70 unidades del bien X. Si el ingreso de este consumidor sube a 1380, las unidades que se demandan del bien X son 73. Determina la elasticidad de ingreso de la demanda. ¿De qué tipo de bien estamos hablando? Ahora, primeramente anotaremos nuestros datos, Y1 y Y2, que son los ingresos del consumidor, 1250 y 1380. De igual manera las cantidades, 70 y 73, cantidad 1 y cantidad 2. Ahora, para hallar la elasticidad de ingreso de la demanda se usa una formulita, que es la variación de las cantidades multiplicado por el ingreso inicial sobre la variación de los ingresos multiplicado por las cantidades iniciales. Ahora comenzaremos hallando las variaciones, tanto de cantidades como de los ingresos. Para la variación de las cantidades, Q2 menos Q1, que sería 73 menos 70, que nos da un valor de 3. Y para la variación de los precios o ingresos, 1380 menos 1250, que nos da un valor de 130. Ahora todo esto lo reemplazaremos en la ecuación, dándonos un resultado de 0.4121. Nuestra elasticidad ingreso de la demanda es 0,4121, es decir, que es un bien normal. Ahora, la elasticidad ingreso de la demanda se interpreta como que en este caso nos da positivo. El positivo es un bien normal. Ahora, si este es mayor a 1, nos da a entender que es un bien de lujo. Pero en este caso nos da un valor positivo, pero menor a 1. Esto se lo interpreta como un bien básico.